Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver las cadenas alimenticias y redes tróficas. Aquí tenemos un ejemplo de una cadena alimenticia. Las relaciones tróficas. En un ecosistema se dan relaciones tróficas. Recuerden que para que sea un ecosistema, el ecosistema tiene una parte que es de todos los seres vivos, la parte biótica, y otra parte que tiene componentes sin vida, como la parte abiótica. Y para que esto sea un ecosistema, tiene que haber interrelaciones entre la parte biótica y la abiótica y entre los mismos seres bióticos, ¿no? Una de estas relaciones, pues, es la relación de alimentación, relaciones tróficas. Las relaciones tróficas que tenemos en un ecosistema o que se presentan en un ecosistema, las vamos a ordenar como cadenas alimenticias, como pirámides tróficas y como red trófica. Vamos a dar ejemplos de cada una de estas para que entiendan este tipo de relaciones tróficas. Empezamos con la cadena alimenticia. La flechita que tenemos a continuación significa es comido por y va en esa dirección. Cadenas alimenticias. Toda cadena alimenticia siempre va a empezar por los productores. Toda relación trófica empieza por los productores. ¿Quiénes son los productores? Los productores pues son las plantas, ¿no? Entonces toda cadena alimenticia empieza por los productores que son las plantas. Muy bien. Luego, estas plantas es comido por los consumidores. Y estos consumidores son aquellos que no pueden elaborar sus propios alimentos. Son seres heterótrofos. Mientras que los productores son seres autótrofos, porque son capaces de elaborar sus propios alimentos, tenemos los consumidores, que son seres que se alimentan de otros seres, ya sea de los productores o de otros consumidores. Entonces, volvemos a repetir, las plantas o los productores son seres autótrofos, elaboran sus propios alimentos mediante la fotosíntesis. Luego tenemos a los consumidores, que son seres heterótrofos que para poder sobrevivir necesitan alimentarse de otros seres vivos. Vamos a ver, dentro de los consumidores también hay tres grupos. Vamos a ver. Las plantas son comidas por el primer consumidor, que vienen a ser los herbívoros. Consumidores primarios llamados herbívoros. Ejemplo, el conejo. El conejo es comido por otro consumidor secundario, que viene a ser un carnívoro. Ejemplo, la serpiente. Viene a ser un consumidor secundario carnívoro. Y luego esta serpiente es comido por otro consumidor terciario, ¿no? Que viene a ser un supercarnívoro, o sea, que se come a otros carnívoros o herbívoros. En este caso tenemos al águila, ¿no? Entonces tenemos consumidores primarios, que son los herbívoros, consumidores secundarios, que vienen a ser los carnívoros, y consumidor terciario, que son los supercarnívoros, ¿no? Y también tenemos aquí el grupo de los carroñeros. Luego tenemos, a nivel de toda esta cadena alimenticia, tenemos a los descomponedores. Los descomponedores son aquellos seres microscópicos que van a descomponer a toda la materia orgánica que esté muerta y los van a descomponer en nutrientes para el suelo, en componentes nutrientes para el suelo. La cadena alimenticia. En los ecosistemas, los seres vivos se alimentan unos de otros, estableciendo una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia es una secuencia lineal de organismos a través de la cual se da una relación alimenticia entre los seres vivos. Así obtienen la materia y la energía que necesitan para vivir. La flecha indica o significa el flujo de cómo pasa la materia y la energía de un ser
vivo hacia otro. Por ejemplo, tenemos los productores, que son las plantas, ¿sí? ¿Es comido por quién los productores? Por un consumidor primario herbívoro. Entonces, la materia y la energía de los productores va a pasar hacia el consumidor primario, que es un herbívoro. Este consumidor primario es comido por un consumidor secundario que viene a ser un carnívoro. En este caso, podemos decir el sapo. Parte de esta energía que tiene el consumidor primario pasa al consumidor secundario. Energía y materia. El sapo es comido por, en este caso, una serpiente, un consumidor terciario, supercarnívoro. Y luego tenemos aquí los descomponedores que van a descomponer a toda materia orgánica muerta, ¿no? Y lo van a descomponer en nutrientes para el suelo. A través de toda la cadena se pueden dar estos descomponedores. Mueren las plantas, actúan los descomponedores. Muere el consumidor primario, actúan los descomponedores. Asimismo, hasta la última, ¿no? El último eslabón de la cadena alimenticia. Niveles tróficos. Según lo que comemos, pertenecemos a un grupo en la cadena alimenticia y a ello llamamos niveles tróficos. Tenemos en estos niveles el primer nivel que vienen a ser los organismos productores. Son los seres que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis y se denominan autótrofos. Son la base de la cadena alimenticia. Aquí se inicia la cadena alimenticia. Por ejemplo, las plantas, las algas en el mar. Los otros niveles tróficos tenemos los organismos consumidores, que son los seres heterótrofos que se alimentan de materia orgánica proveniente de otros seres vivos. Estos se clasifican en consumidores primarios, que son los herbívoros que se alimentan de los productores. Plantas, algas. Ejemplo, los herbívoros, llamados la vaca, el conejo, el caballo, etc. Consumidores secundarios son los carnívoros que se alimentan de los herbívoros, ejemplo, los zorros, los jaguares, etc. Los consumidores terciarios son los supercarnívoros que se alimentan de los carnívoros, de herbívoros y algunos de restos en descomposición, que vienen a ser los carroñeros. Ejemplo, tenemos el águila, el león, el buitre, etc. Y luego vienen los descomponedores, que son los microorganismos que consumen a los seres muertos, materia orgánica en descomposición y los transforman en minerales que regresan al suelo. Ejemplo de descomponedores tenemos a las bacterias, a los hongos, etc. La pirámide trófica. Su mismo nombre dice pirámide porque se ha elaborado una pirámide y en ellas van cada una de las fases de una alimentación trófica, de una relación trófica. Miren la base que es la más amplia, está formada por los productores. Luego viene una parte que es un poco menos ancha que la de los productores, donde vienen los consumidores herbívoros, los consumidores primarios, llamados herbívoros. Recuerden que el tamaño se va reduciendo y sigue esta pirámide trófica con los consumidores secundarios, que vienen a ser los carnívoros. Y en la última fase tenemos a los consumidores terciarios, que vienen a ser los supercarnívoros. Entonces, recuerden que deben haber más productores que herbívoros. Tienen que haber menos consumidores secundarios que los herbívoros y menos supercarnívoros que los carnívoros, para que así exista un ecosistema en equilibrio.
y los descomponedores que actúan a nivel de toda la pirámide trófica. Las redes tróficas. Ya hemos visto que es una cadena alimenticia, ejemplos de una pirámide trófica o alimenticia, y vamos a ver las redes tróficas o alimenticias. Las redes tróficas en un ecosistema se dan. ¿Qué podemos observar en un ecosistema? Que se van a dar varias cadenas alimenticias de una determinada comunidad que se entrecruzan entre sí, formando así una red trófica. Las flechas, recuerden que indican el flujo o el paso de la materia y energía. Y las flechas, recuerden que van de izquierda a derecha, es comido por, ¿no? Vamos a ver aquí. Miren, en este caso, en esta comunidad, ¿sí? Miren las cadenas que se pueden cumplir en toda la comunidad y entre ellas se van a ir entrecruzando algunas de las cadenas. Observamos aquí. Recuerden que una cadena alimenticia siempre empieza en las plantas, ¿no es cierto? Si observamos esta planta es comida por un ratón. Y el ratón es comido por el águila. Es una cadena alimenticia que se ha formado ahí. Se ha transferido la materia y la energía de las plantas hacia el ratón y del ratón su materia y energía hacia el águila. Luego tenemos otra cadena alimenticia que también se forma con estas plantas. Es comido por la oruga es comida por la ave arrendajo y el arrendajo es comido por un zorro. Eso es una cadena alimenticia. Si el arrendajo es comido por un águila, es otra cadena alimenticia. Entonces nos damos cuenta que aquí hay varias cadenas alimenticias que se entrecruzan entre sí, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro productor, que es en este caso la zanahoria, que va a ser comido por el conejo. El conejo, que es un consumidor primario, un herbívoro, va a ser comido por el zorro, ¿sí? Que es un consumidor secundario, y este zorro comido por el águila, que vendría a ser un consumidor terciario. También la cadena puede ser diferente. El conejo se come, o sea, la zanahoria es comida por el conejo, que es el herbívoro, y de frente pasa al supercarnívoro, o sea, el conejo es comido por el águila. Entonces, si nos damos cuenta que hay varias cadenas que se entrecruzan, y a estas cadenas que se dan en esta comunidad al mismo tiempo, en el mismo lugar, pues se pueden dar los entrecruces de cadenas y a esto lo llamamos redes tróficas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hemos terminado la clase. Espero que hayan entendido. No se olviden volver a mirar el video. ¿Sí? Si lo necesitan, tienen aquí algunos ejemplos y ustedes mismos busquen también dar ejemplos de cadenas alimenticias, de pirámides tróficas o alimenticias y de redes tróficas. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.